Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Paideia, donde la cultura y los viajes se unen. Hoy nos vamos a viajar a Alemania, vamos a explorar su historia atravesando sus principales ciudades, sus pueblitos escondidos entre bosques, lagos y ríos, que nos van a permitir comprender por qué este lugar es la cuna del romanticismo y nos hará sentir como aquellos escritores y pintores que vieron en las tierras alemanas su lugar de inspiración. Teniendo como vecinos a Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Polonia y Dinamarca, podemos decir sin ningún problema que ha sido protagonista en el concierto europeo. Hoy es la nación más poblada de Europa y también su mayor potencia económica. Con esto en mente, acompáñenme en el viaje a Alemania, Destino Paideia 2022. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. Empecemos nuestro recorrido con un poco de historia, con el fin de contextualizar los destinos que vamos a conocer. Una de las primeras poblaciones en habitar las tierras alemanas fueron los celtas aproximadamente en el 1300 a.C. Siglos después, en el 700 a.C., algunas tribus germanas del norte de Europa se expandieron y reemplazaron gradualmente a los pueblos celtas. A su vez, las tribus germanas enfrentaron una invasión por parte de los romanos que consolidaron el poder en esta zona hacia el siglo I a.C. y la llamaron Germania Romana. Una de las mayores herencias de ese pasado romano es la arquitectura que se conserva en ciudades como Treveris, famosa por su Puerta Negra, o en Ratisbona, ciudad que visitaremos. Los romanos fueron la fuerza dominante en la región hasta el 476 después de Cristo, año en el que cae el Imperio Romano de Occidente en manos de Odoacro, un general con ascendencia germánica. Con todo que la parte occidental del Imperio Romano cayera, causó un gran cambio en Europa. El estado sucesor de la Germania romana fue el reino de los francos, con sede en la orilla occidental del río Rin. Bajo el liderazgo de las dinastías Merovingia y posteriormente Carolingia, el reino se convirtió en la potencia política más importante de Europa en los primeros tiempos de la Edad Media. Seguramente muchos de nosotros distinguiremos a su gobernante más poderoso, Carlomagno. Este rey conquistó Lombardía, ganó territorio en Baviera, libró una guerra de 30 años y fue coronado emperador por el Papa en el año 800, un acto que se consideró un renacimiento del Imperio Romano de Occidente. Pero tras la muerte de Carlomagno, las luchas por la sucesión del trono provocaron la disolución del reino, que se dividió en tres tras el Tratado de Verdún. El primero, llamado Reino de Francia Occidental, es el origen de la actual Francia. El segundo fue el Reino de Francia Media, que abarcaba los Países Bajos y zonas de la actual Francia y del norte de Italia. Y el tercero fue el Reino de Francia Oriental, que es el antecedente de la actual Alemania. Y bajo esta figura, las tierras alemanas se convirtieron en un lugar muy apetecido en la Alta Edad Media, al poseer la Catedral de Aquisgrán, en donde fue enterrado Carlomagno. Y así las cosas, aunque el reino franco se dividió, la parte oriental correspondiente a la actual Alemania tenía un gran poder político y simbólico. Tanto que para el año 962, Otón el Grande, que era el rey de esa parte oriental, renovó la promesa de Carlomagno de proteger el papado, y el papa le correspondió coronándolo como emperador y marcando el inicio del Sacro Imperio Romano Germánico. No se puede hablar de la historia de Alemania sin mencionar este Sacro Imperio, una unión política de estados feudales que influyó enormemente en la historia y la evolución de Europa durante más de 800 años. Y eso para la Edad Media era todo un logro. Sin embargo, atravesó grandes luchas de poder entre papas y emperadores que también tenían que enfrentarse a los príncipes y obispos locales. En pocas palabras, el Sacro Imperio era un estado descentralizado, multiétnico y con muchas lenguas. Y a diferencia de Francia, España o Inglaterra, no era una monarquía hereditaria. En su lugar, los emperadores eran seleccionados por un pequeño grupo de nobles, aunque por lo general el nuevo rey solía estar emparentado con el saliente. Y desde el siglo XIII la mayoría pertenecía a la Casa Real de los Habsburgo. Bajo el Sacro Imperio ocurrieron acontecimientos de suma importancia como la Reforma Protestante de Martín Lutero, así como la Guerra de los 30 años. Además vio nacer a grandes figuras como el dramaturgo Goethe o el aclamado músico Beethoven. El Sacro Imperio Romano-Germánico también era conocido como el Primer Reich. El Segundo Reich se refiere al Imperio Alemán de finales del siglo XIX y el Tercer Reich, por supuesto, al gobierno de Adolf Hitler desde 1933.
Y con ese conocimiento de fondo, ahora sí entremos en Baviera, una región histórica al sur de Alemania. Durante siglos, Baviera fue un ducado del Sacro Imperio hasta 1806, cuando cae el Sacro Imperio en manos de Napoleón Bonaparte, quien se hizo con el control de Europa y alteró significativamente su destino mediante una serie de guerras. La derrota de las tropas austriacas y rusas en 1805 condujo al colapso del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, a la abdicación del emperador Francisco II y a una serie de reformas administrativas y judiciales. La mayoría de los reinos, ducados y principados alemanes se alinearon con Napoleón en la Conferencia del Rin. Y a Baviera le fue especialmente bien, pues casi duplicó su tamaño y fue elevada a reino en 1806. Medio siglo después, en 1864, el trono del reino de Baviera pertenecerá a Luis II, un rey un poco excéntrico y tal vez incomprendido. En los Alpes bávaros encontramos dos de los palacios más bellos creados por orden de este legendario personaje, Luis II. Los Alpes son un escenario que vale la pena conocer por sí solos porque son una división natural a lo largo de la frontera con Austria, llenos de montañas con picos nevados y lagos verdes que reflejan la exuberante naturaleza del lugar. Empecemos con el Palacio de Neuschwanstein, concebido como un palacio de fantasía que recrea el mundo de la mitología germánica e inspirado en las obras del amigo del rey, el compositor Richard Wagner, quien a su vez inscribía su pensamiento en el romanticismo, un movimiento artístico que abordaremos más adelante. La construcción del palacio se inició en 1869 y como muchos de los grandes proyectos de Luis II nunca se terminaron. A pesar de todas las sumas de dinero gastadas, el rey pasó poco más de 170 días aquí en esta residencia. Entre las secciones que sí están terminadas están el dormitorio de Luis con la temática de Tristán e Isolda, dominado por una enorme cama de estilo gótico coronada con espirales intrincadamente talladas como las de una catedral. También el Salón del Trono de estilo bizantino con un increíble suelo de mosaico que contiene más de 2 millones de piedras. O la sala más impresionante del palacio, que es la de los juglares, cuyos frescos representan escenas de la ópera Tannhäuser. Pero el interior no es lo único que resalta, pues el palacio está situado en una llanura en las faldas de una montaña, al lado de un lago y cerca de una cascada. En suma, es un paisaje de ensueño. De hecho, el palacio de Neuschwanstein fue el modelo que utilizó Walt Disney para crear el castillo de la Bella Durmiente y posteriormente ser la fuente de inspiración para el conocido castillo Disney. El otro reconocido palacio de Luis II de Baviera es el de Linderhof, el único que vio finalizado y que se convirtió en su hogar durante unos 7 años. Este pequeño pero lujoso palacio fue el refugio del rey. Y además está cargado de simbolismo porque, aunque Linderhof es mucho más pequeño que Versalles, es evidente que el palacio del rey Sol francés Luis XIV fue su inspiración. Por ejemplo, la escalera es una reducción de la famosa escalera del embajador de Versalles. Y el símbolo del sol, que se puede encontrar en todas partes en la decoración de las habitaciones, representa esa noción francesa de absolutismo que para Luis de Baviera era la perfecta incorporación de su ideal de una monarquía dada por Dios con total poder real. Sin embargo, estilísticamente el palacio bávaro y su decoración se inspiran en el rococó del siguiente rey francés, Luis XV. A imitación de Versalles, el dormitorio es la cámara más grande del Palacio Linderhof, pero al mirar hacia el norte, curiosamente el dormitorio de Linderhof invierte el simbolismo de su homólogo de Versalles, mostrando a Luis de Baviera como un rey de la noche y a Luis de Francia como un rey sol. En este punto seguramente les ha intrigado la figura de este rey bávaro. Bueno, pues brevemente digamos que Luis II de Baviera era un alma sensible, fascinado por las epopeyas románticas, la arquitectura, la música, pero sus padres se interesaron muy poco por sus reflexiones y sufrió una infancia solitaria y sin alegría. Estuvo brevemente comprometido con una princesa de ascendencia austriaca, pero por regla general él prefería la compañía de los hombres. De hecho, las cartas privadas y otros documentos personales que han sobrevivido sugieren que Luis luchó contra su homosexualidad. Y en enero de 1886 varios ministros y parientes organizaron un apresurado examen psiquiátrico que diagnosticó que Luis era mentalmente incapaz de gobernar. Por eso es llamado por algunos como rey loco y por otros simplemente como incomprendido. Con todo, Luis fue un líder entusiasta al principio, pero los días de Baviera como estado soberano estaban
contados y se convirtió en un rey títere tras la creación del Reich alemán en 1871. Y no nos podemos ir de Baviera sin visitar Dachau, una pequeña ciudad de estilo renacentista ubicada al sur de Alemania con un pasado lamentable al haber sido la sede del primer campo de concentración de los nazis. El campo de Dachau fue construido en 1933 sobre los cimientos de una antigua fábrica de pólvora y su objetivo inicial era albergar a prisioneros políticos, pero luego fue utilizado para todo tipo de prisioneros como judíos, homosexuales, testigos de Jehová, polacos, gitanos y otras personas consideradas por el régimen nazi como no puros. En total, en el campo de Dachau se procesó a cerca de 200.000 reclusos, matando al menos a 43.000 de ellos. Actualmente es un museo conmemorativo en donde por medio de imágenes, videos y objetos de esa época se expone la historia del que fue un campo de concentración superpoblado, atormentado por el tifus y utilizado para hacer los cuestionados experimentos científicos nazis. Pasemos ahora a 3 destinos que evocan romanticismo: la Selva Negra, Heidelberg y el río Rin. Si tuviera que definir en pocas palabras el romanticismo, diría que es el espíritu del pueblo. La unión de dos conceptos claves en la filosofía alemana: el Geist, traducido como el espíritu, y el Volk, traducido como pueblo, pueblo entendido en términos culturales y nacionales. Y este entrelazamiento con la idea de una nación es clave para entender el romanticismo. Antes del siglo XIX podríamos hablar de estados. La mayoría de los grandes se identificaban como imperios o reinos, pero ninguno como una nación tal y como lo entendemos hoy en día. Esa idea de nación tiene una historia y nace en el siglo XIX, estrechamente enlazada con el romanticismo alemán. Comprenderán entonces la importancia de este movimiento que con el paso del tiempo fue ampliándose tanto territorial como filosóficamente. No hubo un solo movimiento romántico, sino varios, y cada uno de ellos con sus respectivas interpretaciones de lo romántico. Por ejemplo, en un solo lugar como Francia podíamos encontrar el romanticismo de Chateaubriand, de corte católico y monárquico, que reaccionaba contra la revolución, o el romanticismo de Víctor Hugo, más republicano, liberal e incluso revolucionario. Con todo, digamos que lo que unía estas visiones era el espíritu romántico. Era romántico sufrir, aventurarse, comulgar con la naturaleza, sentir la historia, amar apasionadamente y trascender los límites morales convencionales. Por ejemplo, en la poesía se empezó a utilizar un lenguaje sencillo en lugar de literario y a escribir sobre gente sencilla en lugar de elegante. Este pensamiento romántico tiene su origen en la década de 1770, cuando el alemán Johann Gottfried Herder había entrado en contacto con las obras francesas que apostaban por el individuo en sociedad. Recordemos, por ejemplo, el contrato social de Rousseau. Fue Herder quien trascendió las ideas francesas al hablar de culturas, es decir, lo que une a los individuos ya no es solamente un pacto social, sino un sentimiento de pertenencia a una cultura. Ya no es solamente algo político, sino un sentir. Para Herder era el poder expresivo de la naturaleza humana lo que había dado lugar a la existencia de culturas muy diferentes por todo el mundo, culturas a cuya conformación también contribuyen la geografía, el lenguaje, la historia. En otras palabras, los alemanes eran alemanes tanto por estar bajo una entidad administrativa común, como por tener un pasado compartido que les dio una lengua común, así como una tierra ancestral que vio florecer a los germanos. Y aquí es cuando se empieza a pensar en una nación conformada por un pueblo o Volk con una cultura compartida. Con base en estos pensamientos, una generación de jóvenes poetas alemanes se rebeló contra la educación estricta y las convenciones sociales para explorar sus emociones. Conocidos como Tempestad e Ímpetu, entre ellos destacó Goethe, pero será en el siglo XIX cuando el movimiento alcance su auge. Principalmente cuando, derrotados en la guerra por Napoleón, los líderes e intelectuales alemanes se convencieron que la manera de elevar a su estado era unir e inspirar al pueblo a partir del espíritu cultural alemán. Así el romanticismo se mezcló con un nacionalismo humano y liberal. El propio Herder fue a buscar las canciones del pueblo en las calles, en los callejones, en las lojas y en los sencillos paisajes del campo. Entre estos intelectuales que salieron al campo en busca del espíritu del pueblo están los hermanos Grimm.
Seguramente muchos de nosotros conocemos sus cuentos que en realidad no fueron inventados por ellos, sino recopilados. Así es, esas historias de fantasía como Hansel y Gretel, Caperucita Roja o La Bella Durmiente eran contadas generación tras generación por los campesinos alemanes. Aunque ellos adornaron y a veces censuraron parte de los cuentos originales, principalmente por la dureza explícita de algunos relatos y también porque tenían como objetivo afianzar las prácticas tradicionales alemanas para forjar una nación cultural, por lo que mostrar el mejor lado del asunto era más provechoso. Una de las regiones en donde los Grimm más recopilaron cuentos fue la Selva Negra, que visitaremos en nuestro viaje. Y vamos a entender por qué son el escenario propicio para cuentos como Hansel y Gretel o Blancanieves y los 7 enanitos. No es de extrañar que entre sus densos bosques bañados en niebla, lagos y cascadas broten pintorescos pueblos de relojes cucú, que de hecho también destacan por su repostería, especialmente por su famoso pastel de cerezas. La región de la Selva Negra se extiende desde la ciudad balneario de Baden-Baden hasta la frontera suiza y desde el Rin casi hasta el lago de Constanza. Ahora pasemos a Heidelberg, un destino que los románticos del siglo XIX encontraron con una belleza sublime y una inspiración espiritual, sobre todo del poeta Goethe y del británico William Turner, que se inspiró en Heidelberg para pintar algunos de sus mejores paisajes. Heidelberg es la ciudad universitaria más antigua de Alemania y actualmente sigue siendo un lugar dedicado al estudio. Por eso es tan interesante ver los contrastes que allí se presentan. Edificios medievales y barrocos visitados por jóvenes estudiantes que embriagan el lugar de eventos culturales innovadores y una acelerada vida nocturna. Nuestra primera parada será en la icónica Universidad Ruprecht Karls, fundada en 1386 por un conde palatino, posicionándose como la universidad más antigua de Alemania. Hoy en día consta de 12 facultades con 30.000 estudiantes y cuenta con un apreciado alumnado que incluye una lista de premios Nobel. La universidad también tiene un museo con fotografías y documentos de la historia de la universidad, que es a su vez una representación de la historia alemana. Conserva desde artículos renacentistas hasta carteles originales de la época de Hitler. Pasemos ahora al Altstadt, una parte del centro histórico en donde los colores pasteles en las paredes y los tejados rojos de notable unidad arquitectónica son los protagonistas. Para el siglo XVII el centro histórico actual era toda la ciudad, pero quedó prácticamente destruida por las tropas francesas durante la Guerra de Sucesión del Palatinado en 1688. Sin embargo, la ciudad fue reconstruida décadas después y desde entonces se ha mantenido en pie. Incluso a diferencia de muchas ciudades alemanas, salió casi intacta de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta conservación podemos disfrutar de edificaciones como la iglesia medieval de Heidelberg, construida como lugar de enterramiento y como iglesia representativa de los electores del Palatinado, parte de los nobles que escogían al emperador del entonces Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque otras piezas históricas como el Palacio de Heidelberg ya no conservan parte de su infraestructura, siguen transmitiendo aires medievales. Y ha sido fuente de inspiración para pintores románticos como William Turner, quien retrató el palacio en una de sus obras. Ayuda también al estar ubicado en una cima con vistas al río Neckar y a los tejados de la Altstadt. Continuamos con el Valle Romántico del Rin, un río que navegaremos en barco para experimentar uno de los viajes más clásicos de Europa. Este es uno de los paisajes más espectaculares de Alemania. Las laderas boscosas se alternan con acantilados, viñedos y pintorescos pueblos, con casas de madera y campanarios de iglesias góticas que producen el efecto de elevarse sobre el río. Sin olvidar los castillos medievales construidos con el dinero recaudado por caballeros nobles y obispos que cobraban peaje a los barcos mercantes. Si no se les pagaba, se bloqueaba el paso con cadenas de hierro. El tiempo y las tropas francesas destruyeron muchos de los castillos, pero varios fueron restaurados en el siglo XIX cuando los reyes, poetas y pintores alemanes descubrieron la belleza de la zona, alimentando así el espíritu romántico de revitalizar la nación. En 2002 la UNESCO designó este paso por el río Rin como Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos las ruinas del castillo de Rheinfels y pasearemos por algunos de sus característicos pueblos como Beaufort, Baccarat u Oberwesel. Empecemos con el castillo de Rheinfels. Fue la fortaleza más poderosa y grande del Rin.
Construido en 1245 por un conde como base para sus operaciones de cobro de peaje, está lleno de túneles y de galerías subterráneas que se pueden recorrer actualmente. Destaca en su interior la gran bodega abovedada en el sótano, considerada como uno de los más grandes de Europa al tener una longitud de 24 metros y una altura de 15 metros, por lo que puede acomodar hasta 400 personas. Además, hay paredes del castillo que tienen un grosor de 4 metros. Seguimos con Boppard, situada en una curva de herradura del río. Es una de las ciudades más bonitas del Rin romántico, sobre todo por su paseo fluvial y su centro histórico. Muchos de sus encantadores edificios tienen tabernas con vinos locales. También visitaremos la fortaleza de Brabant con sus torres intactas de 700 años de antigüedad, siendo una de las pocas edificaciones sobre el Rin que nunca fue destruida. Del Rin pasamos a Potsdam, la antigua sede del Reino de Prusia, que desde 1701 hasta 1918 fue uno de los estados más fuertes de Europa. Sus jardines y palacios obtuvieron la categoría de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y no es para menos, dado que fueron construidos con el objetivo de mostrarle al mundo la grandeza prusiana. A la cabeza de la lista de palacios reales se encuentra el Palacio de Sanssouci, el refugio privado del rey Federico II el Grande, célebre por ganar la Guerra de los 7 Años en 1763. El palacio de estilo rococó fue diseñado como espacio de descanso del rey, alejado de la pomposidad de la corte en Berlín. De allí su nombre, que significa en francés sin preocupaciones. Otro palacio que vale la pena visitar es el de Cecilienhof, que sirvió como sede de la Conferencia de Potsdam en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La importancia histórica del palacio y de la conferencia es tan alta por ser allí en donde se decidió el destino de Alemania en la posterior Guerra Fría. Terminamos nuestro recorrido con Berlín, la capital alemana y una ciudad que resalta dentro de todas las capitales europeas. Tiene un especial vínculo con la historia del siglo XX, lo que puede llegar a ser contraproducente dado que la mayoría de las personas recuerdan a Alemania y a Berlín por su oscura intervención en la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que hasta aquí hemos visto que este país, su historia y su cultura es mucho más que esa época. De todos modos, si viajamos a Alemania, tenemos que conocer sobre el Segundo Reich, que fue el Imperio Alemán, la posterior República de Weimar y el Tercer Reich, que es el de Hitler. Todos ellos los vamos a profundizar en el curso de preparación en la Academia para Viajeros, que vamos a hacer especialmente para nuestro viaje a Alemania el próximo año. Por el momento, digamos que cada uno de estos gobiernos dejó a su manera una huella particular en Berlín. Sobre todo porque la ciudad fue en gran parte destruida durante la Segunda Guerra Mundial y después quedó dividida entre un control comunista liderado por la Unión Soviética y un control capitalista liderado por Estados Unidos. Pero Berlín es una muestra de resistencia, pues los alemanes reconstruyeron su capital desde cero y lograron hacer de ella una ciudad que combina como pocas lo moderno y lo clásico. Los edificios de arquitectura moderna, los grandes monumentos históricos, su oferta en museos y las nuevas infraestructuras borran con grandes pinceladas el oscuro pasado de la ciudad. Y desde la caída del muro de Berlín en 1989, la ciudad se ha convertido en un gigantesco laboratorio de experimentación cultural. Un imprescindible es el Memorial del Holocausto, un amplio espacio con cerca de 2.700 losas de hormigón en forma de sarcófago, de igual tamaño pero de distintas alturas, que se elevan en sombrío silencio desde un terreno ondulado. Una línea de tiempo gráfica de la persecución judía es seguida por una serie de salas que documentan los destinos de individuos y familias. Los nombres y años de nacimiento y muerte de las víctimas se proyectan mientras una voz solemne lee sus biografías. Estas exposiciones conmovedoras y desgarradoras no dejan a nadie indiferente. Viajando a otra parte de la historia, visitaremos la isla de los museos. Indudablemente es una de las mejores experiencias que Berlín tiene por ofrecer, pues en un solo lugar podemos encontrar artículos que reflejan la historia de la humanidad. De hecho, en 1999 los depósitos de la isla de los museos se convirtieron en patrimonio de la humanidad. Repartidos en 5 grandes museos construidos entre 1830 y 1930, el complejo abarca la mitad norte de la isla de Spree, donde comenzó a construirse la ciudad por allá en el siglo XIII. El primer museo es el antiguo, terminado en 1830. En la actualidad presenta antigüedades griegas, etruscas y romanas.
El Museo Nuevo, por su parte, exhibe la colección egipcia, cuyo busto más famoso es el de la reina Nefertiti. El siguiente es la antigua Galería Nacional, con forma de templo, en donde reposa arte europeo del siglo XIX. Pero el principal atractivo de la isla es el Museo de Pérgamo, con una arquitectura monumental del mundo antiguo, incluido el altar de Zeus, traído desde Pérgamo, en la actual Turquía. Lo interesante del edificio es que no fue construido para albergar obras de arte, sino que primero se trajeron las obras de arte y después a su alrededor se construyó el edificio. De esta manera, muchas de esas obras son las paredes y las columnas del museo. Por último, encontramos el Museo Bode, famoso por el arte egipcio, esculturas medievales y bizantinas, así como por su gran colección de monedas históricas. En los libros recomendados tenemos 3 títulos que trascienden la tan conocida historia de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y que son muy útiles en el momento de adentrarnos en este país. El primero es Mi siglo, de Günter Grass, Premio Nobel de Literatura. Publicado en 1999, narra en 100 episodios un siglo de historia, entre los años 1900 y 1999. Para cada año que finaliza, el autor escribe una historia desde diversas perspectivas y fundamentadas en el punto de vista de diferentes personajes que hablan de los grandes acontecimientos, de aparentes banalidades, de descubrimientos científicos, de eventos culturales, de persecuciones y asesinatos y de las grandes catástrofes, pero también de los nuevos comienzos. Todo con el telón de fondo de un siglo tan rico en maravillas, pero también abundante en horrores. Sin duda, la época con más cambios de un país tan castigado por las guerras. El segundo es Viaje con Clara por Alemania, del español Fernando Aramburu. La trama se centra en una pareja que viajó a Alemania por el encargo que le han hecho a ella, a Clara, de escribir una guía personal sobre dicho país. Pero enseguida surgen los problemas, algunos menores, como las jaquecas de ella o sus crisis de inspiración, que obligan a Clara a quedarse en el hotel y a él a realizar el correspondiente reportaje. Otros más graves, como la irrupción de la familia alemana, que proporcionarán al viaje sus momentos más hilarantes y enternecedores. Lo bello del libro es estar leyendo la crónica que él, que no es escritor, se ve obligado a redactar, basado en cada detalle cultural que un viajero puede recoger. Y por supuesto, nuestro último libro está dedicado a los amantes de la historia. Titulado Breve Historia de Alemania, es una obra traducida al español y escrita por el historiador alemán Hagen Schulz. En ella, el autor recorre un territorio que ha ocupado siempre un lugar central en el devenir del continente europeo, desde los días en que era una provincia romana, pasando por sus grandes imperios, el imperdible siglo XX, hasta los interrogantes históricos que plantean nuestros días. Finalmente, si quieren leer escritura alemana, les recomiendo obras del romanticismo alemán como los ya citados cuentos de los hermanos Grimm o los tan aclamados poemas y novelas de Goethe o de Herder. Sus narraciones están ambientadas en la Alemania del siglo XIX, lo que nos mostrará aspectos de la historia cultural de este país, cuáles eran sus valores, sus costumbres, sus miedos y sus esperanzas. Solo me queda decir que pocos países han tenido tanto impacto en el mundo como Alemania, que nos ha dado la base de la Ilustración con Kant, el romanticismo de Herder, personajes tan dispares pero importantes en la historia como Martín Lutero, Albert Einstein, Karl Marx, Hitler, pero también Beethoven, Goethe y los hermanos Grimm. Además, se puede visitar un anfiteatro romano, al día siguiente pasearse por un castillo medieval del Rin y más tarde visitar los restos del muro de Berlín. Lo que hace de Alemania un destino que nos sorprende con tan grande oferta histórica y cultural. Por eso Alemania será un destino paideia en 2022. Así que los invito a conocer este programa y otros viajes culturales, así como los contenidos para la Academia de Viajeros en nuestra página web y redes sociales. Soy Juliana Hurtado, gracias por estar ahí y hasta un próximo destino.